Estamos un lunes más reunidos en esta tertulia que nosotros tenemos cada semana del libro Historia del Cristianismo del autor Justo González. Buenas noches, Clarita. Buenas noches, Priscila. Perdón. Creo que antes de comenzar es importante que nosotros recordemos que este club de lectura es del libro Historia del Cristianismo. Por lo tanto, tomar algún tipo de aporte, de apoyo de otra literatura sería un poco, o se perdería el propósito de esta discusión. Nuestra idea es comentar, hablar y debatir el libro Historia del Cristianismo y no hacer una clase de historia, porque ninguno de los que estamos aquí reunidos somos historiadores. Entonces, aquí vamos a comenzar porque hemos avanzado hasta un punto bien interesante que ha sido el culto cristiano, enmarcado en el texto La vida de los cristianos comunes y corrientes. Clarita, Priscila, no sé si alguna de ustedes quiere comentar algo antes de comenzar o entramos de lleno. Estamos en la página 54, Clarita no quiere comentar nada. Priscila tiene una urgencia materna, una bebé llorando, así que vamos entonces a comenzar. Y antes de comenzar, sí quisiera recordar un poco lo que hemos conversado en el marco de la parte del texto donde Justo González habla de la vida cristiana, del cristiano común y corriente. Hemos estudiado cuál es el origen social de los cristianos, viendo que son personas de muy baja preparación, que la mayoría de los cristianos son, tal y como lo decía Tácito, gente ignorante, gente sin educación. Sí habían algunos, como hemos visto, los padres de la iglesia, que tenían la preparación, la educación para poder debatir y hacer frente a las propuestas de los herejes y a los planteamientos de los adversarios del cristianismo, pero en realidad la gran masa de los cristianos era gente de muy baja posición social. Por otra parte, Justo González introduce el tema del culto cristiano, donde hemos visto qué es lo que está ocurriendo en los primeros siglos con el culto, qué se celebraba, qué no se celebraba. Vimos que todo giraba más en torno a la resurrección que en torno a la crucifixión. Y esa gran cena, esa celebración que se hacía, esa comida para celebrar la resurrección, para celebrar y conmemorar el cuerpo y la sangre de Cristo, pues fue cambiando a lo largo de los años de una gran comida a simplemente un pedazo de pan y un poquito de vino. Hoy vamos a entrar a un tema muy importante. Estamos en la página 54 y después de haber visto que en la comunión participaban solamente los que estaban bautizados, pues Justo González hace un aparte en materia del bautismo. Entonces, Clarita, quiero pedirte, porfa, si puedes leer la página 54, el párrafo que comienza diciendo que está en la mitad y comienza diciendo, según hemos dicho anteriormente, solo quienes habían sido bautizados. Ese párrafo y el siguiente, porfa. Okay. ¿Lo tienes, Clarita? Sí. Listo. Dice, según hemos dicho anteriormente, solo quienes habían sido bautizados podían estar presentes durante la comunión. En el libro de Hechos vemos que tan pronto como alguien se convertía, se le bautizaba. Esto era posible en la primitiva comunidad cristiana, donde la mayoría de los conversos venían del judaísmo y tenían, por tanto, cierta preparación para comprender el alcance del evangelio. Pero según la iglesia fue incluyendo más gentiles, se fue haciendo cada vez más necesario el periodo de preparación y de prueba antes de la administración del bautismo. Este periodo recibe el nombre de
catecumenado y a principios del siglo III duraba unos 3 años. Durante este tiempo, el catecumeno recibía instrucción acerca de la doctrina cristiana y trataba de dar muestras en su vida diaria de la firmeza de su fe. Por fin, poco tiempo antes de su bautismo, se le examinaba, a veces en compañía de sus padrinos, y se le admitía al rango de los que estaban prontos a ser bautizados. Clarita, perdóname, vamos a parar aquí, si te parece bien, y vamos a conversar esto que está diciendo Justo González. ¿Tienes alguna opinión? Ajá. Sí, sí, porque yo también cuando leía Hechos, de hecho, estamos en un estudio maravilloso de Aprendiendo a Hacer Iglesia y hemos venido viendo estas historias donde Saulo se convierte y a los 3 días se bautiza, el etíope Felipe lo bautiza en el acto, Cornelio y su familia son bautizados luego de escuchar a Pedro, y luego lo traigo a la actualidad y la realidad es que muchos aceptan a Cristo y ya, y pueden pasar años y no se bautizan. Y a otros que quieren dar ese paso, pues se les pone cierta restricción y primero tienes que tomar unos cursos y todo eso. Entonces, a mí me choqueaba mucho eso precisamente por lo que leía en Hechos. Pero ahora justo nos está diciendo que esto también pasaba en ese tiempo, pero que esto sucede porque pues al principio en la iglesia primitiva casi todos eran judíos, pero casi todos, porque, o sea, Cornelio y los suyos no, o sea, no eran judíos. Entonces, el casi todos hace la diferencia. Y ahora no, ahora como los gentiles, y entre los gentiles vamos los mexicanos, o sea, ahí ya es una dispersación diferente, costumbres diferentes. Entonces, me llama la atención que tenían un periodo de 3 años. ¿Sabes qué puede pasar en 3 años? Pregúntale a Priscila qué pasó en 2. O sea, pueden pasar muchas cosas. Entonces, pueden pasar cosas buenas y cosas malas. Puede pasar que en esos 3 años su fe sea firme, pero puede pasar lo contrario también. Entonces, pues ahorita me abre un poquito más el entendimiento de saber que esto no es nada más actual, sino que antes ya existía ese periodo de prueba de los catecúmenos. 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 Sí. Gracias, Clarita. Buenas noches, Emma Paola. Buenas noches, Dorifolena. Estamos en la página 54. Acabamos de leer los 2 últimos párrafos. Y estamos en este punto de la vida de los cristianos que es muy importante porque estamos hablando del bautismo. El bautismo que era en ese momento una condición sine qua non para recibir la comunión. El que no estaba bautizado no podía tomar la Santa Cena, no podía participar en la parte del culto que estaba dedicada a la comunión. Discutimos eso la semana pasada y creo que lo hicimos de una forma tal vez demasiado relajada, sin sin tener mucha profundidad y sin pensar un poco eso que nos está explicando Justo González en este punto, que es el bautismo. No sé si ustedes tienen algo más que comentar. Priscila, Paola, Doris. ¿No? Ay, yo siempre tengo un comentario. Y voy a retomar eso que está diciendo Clarita y voy a insistir en la cuña. Los viernes están invitados a las 6:30 a través de Buscando a Jesucristo. Tenemos nuestro estudio Aprendiendo a Ser Iglesia y estamos leyendo el libro de los Hechos. Y Clarita está refiriendo algunos puntos bien importantes, que fue la conversión de Pablo, la conversión de Cornelio y su gente, y la conversión del etíope, a quien Felipe bautizó. Pablo era judío. Pablo tenía razones, o sea, era del pueblo elegido y conocía las escrituras. El etíope era un hombre que estaba leyendo, que de alguna manera estaba empapado, aunque no las entendía,
tenía interés en conocer las escrituras sagradas de los judíos. Algo conocía. Cornelio y su familia y sus amigos, o por lo menos Cornelio, no sé el resto, pero Cornelio tenía que haber conocido las escrituras sagradas de los judíos para poder haber hecho todo lo que él hacía, porque él oraba al Dios de Israel. Él daba limosnas. Entonces, lo que yo pienso es que en esos casos, Clarita, ellos sabían de qué Dios les estaban hablando. No era un Dios desconocido. Entonces yo me pregunto, extrapolando a esta época, yo creo que para la mayoría de la gente en Occidente, el nombre de Jesús no es desconocido. Ojo, digo para la mayoría porque he conocido casos de personas de 20 y tantos años que jamás han oído hablar de Jesús. Sorprendente, pero cierto. En la parte oriental del mundo, pues ya eso es otro cuento, pero por lo menos de este lado del mundo, la mayoría de la gente sabe quién es Jesús. Entonces, pensar en un periodo de 3 años de catecumenado, de preparación, y además de ver si realmente esta persona está creyendo. A mí me parece un poco loco trayéndolo a esta época. Pero pensándolo en estos primeros siglos, en que las personas no conocían al Dios de Israel, no conocían la promesa mesiánica, no, ni siquiera, yo no sé si tenían o no tenían conciencia del pecado. Creo que muchas veces no. Pero lo cierto es que aquí, en esta época, tenían 3 años de preparación, 3 años de catecumenado. Y resulta que en ese tiempo tenía que recibir instrucción acerca de la doctrina cristiana y trataba de dar muestras en su vida diaria de la firmeza de su fe. Yo no sé ustedes, pero si a mí me hubiesen hecho pasar un periodo de prueba de la firmeza de mi fe, creo que todavía no me hubiera bautizado. O sea, yo no sé cuál es la medida. ¿Cuál es la medida de la fe para que yo pueda decir a usted si lo bautizamos, a usted no? No, qué pena, Clarita, todavía vamos a darle 3 mesecitos más a Clarita a ver si da muestras. No, a Priscila sí la bautizamos. Adriana, no, denle un año más a ver si lo logra. Pero es un tema que a mí me llama la atención y me timbra un poco esto de dar muestras en su vida diaria de la firmeza de su fe. Porque pienso, ¿quién es el hombre para determinar qué tan firme es la fe del otro? ¿Cuáles son los estándares? Me parece peligroso realmente. Y pues poco antes de su bautismo se le examinaba. Ya habían padrinos, interesante el punto. Entonces los padrinos no son un invento como piensan muchos de la Iglesia Católica, bla, bla, bla. No, aquí están hablando de los primeros siglos, ya habían padrinos y se le admitía el rango de los que estaban prontos a ser bautizados. O sea, wow, muy interesante el punto y me parece todavía más interesante pensar cuál es esa medida de la firmeza de fe del otro. Me parece terrible, terrible porque además lo que marcaba Clarita en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, vemos cómo las personas iban agregándose a la iglesia e iban siendo bautizados. ¿Cuánto influía en eso el conocimiento de la escritura y el conocimiento del nombre de Yahvé, de las profecías mesiánicas? No lo sé. Pero lo que me timbra aquí es este puntico del, como lo dice Justo González, dar muestras en su vida diaria de la firmeza de su fe. ¡Auch! Buenas noches, Erika, bienvenida. Estamos leyendo el último párrafo de la página 54. Priscila, ¿quieres leerlo? Que dice, por lo general el bautismo se administraba una vez al año.
¿Quieres? Gracias, Adri. Buenas noches para todos. Buenas Es un noches. placer estar con ustedes y poderlos acompañar y aprender mucho de este Nada, libro y de la historia del cristianismo. listo. Dale, Pris. Bueno, Vamos a darle. 54 según hemos dicho, ¿cierto? No. Por lo general, el bautismo se administraba una vez al año. Listo. Por lo general, el bautismo se administraba una vez al año, en el domingo de resurrección, aunque pronto y por diversas razones se comenzó a administrar en otras ocasiones. A principios del siglo III, los que estaban listos para ser bautizados ayunaban durante el viernes y el sábado, y su bautismo tenía lugar en la madrugada del domingo como la resurrección del Señor. El bautismo era por inmersión desnudos, los hombres separados de las mujeres. Al salir del agua se le daba al neófito una vestidura blanca en señal de su nueva vida en Cristo. Compárese con Colosenses capítulo 3, 9 al 12 y Apocalipsis 3, 4. Además se le daba a beber agua, en señal de que había quedado limpio, no solo exterior, sino también interiormente. Además se le ungía, porque ahora el cristiano había venido a formar parte del real sacerdocio y se le daba leche y miel porque había penetrado en la tierra prometida. Después todos marchaban juntos a la iglesia, donde el neófito participaba por primera vez del culto cristiano en toda su plenitud, es decir, de la comunión. Aunque por lo general el bautismo era por inmersión en los lugares en que... No, Priscila, hasta lo anterior, solamente el párrafo anterior. ¿Algún comentario en este punto? ¿Todo tipo normal? ¿Everybody naked? Pao. Hola, Pris, cuéntanos. Después vienes tú, Pao. Bueno, sí, a mí esto me parece como muy complicado. O sea, muy, muy complicado ¿Por qué? porque... ¿Por el empelotamiento o por...? No, esa no es la parte complicada, pero como que se le empezó a poner demasiados adornos y simbolismos, y además el hecho de que tú tuvieras que esperarte una vez al año, o sea, se estaba haciendo se administraba, como dice acá, el bautismo, se le manejaba el bautismo una vez al año a la gente. Entonces imagínate, o sea, si no te dio chance de llegar por X o por Y a esa única vez en la que se podía uno bautizar, entonces te quedabas sin bautizarte. Entonces, me parece que se empezó a complicar la cosa, como que tiene que ser el día de resurrección, en donde dice la Biblia, donde dijo Jesús que tenía que hacerse, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el día de resurrección, donde lo dice. Entonces, toda esta preparación, me parece lindo lo del la simbología de la leche y la miel y no sé qué. Todas esas arandelitas hacen que el día de la ceremonia, digamos, sea como que muy lindo, muy simbólico, que lo recuerdes, que sea especial, como cuando uno se casa y se pone el vestido blanco y las jarras y todo eso hace que sea un día memorable. Pero el hecho de que ya tengas que prepararte 3 años, que además tengas que dar cuenta de tu vida, que haya gente, no sé, revisando cómo te estás portando, a ver si es que de verdad creíste, y luego que tengas que esperar una vez al año para poder hacerlo, ya no me suena, o sea, ya me parece que fue un montón como de reglas nuevas que, que lo complejizaron y ya entiendo por qué o de dónde viene el hecho en que en tantas iglesias también sea como toda una cantidad de requisitos y de pasos y de seminarios que hay que tomar y que hay que ir a tal retiro y a tal otro y bueno, que se haya convertido en un proceso burocrático de la iglesia para uno poder decir, ya nací de nuevo, creo en Jesucristo, soy nueva criatura. Ok, gracias por el comentario, Pris. ¿Qué dice Pau? ¿Qué? No, prácticamente casi lo que dijo Pris, estaba recordando que, bueno, hay varias iglesias que, que tienes que prepararte primero para recibir el bautismo, tienes que irte a un retiro, tienes que pagar un dinero para que puedas. Y bueno, y allá hacen una serie de ritos. Yo siempre decía, porque hacían todo esto, pensaba que era como que le colocaban muchas trabas a una persona para recibir
el bautismo. Y ahorita que estamos leyendo esto, pues veo de dónde viene esa tradición. Lo que pues no comparto, porque nosotros vemos cuando Felipe bautizó al etíope, ¿verdad? Él no necesitó, o sea, él nos muestra que vamos 3 meses y tiene que la leche, la miel y venga y esto, no. ¿Qué tengo que hacer para ser bautizado? Pues vamos ahí, hay agua, hay no sé qué fue, qué era lo que había, un pozo, un río, no sé, algo así. Y de una vez fue bautizado. Entonces, creo que a medida que, o sea, a medida que iba pasando el tiempo, creo que las personas eh, entre más, entre más se metían o entre más llevaban esa relación, creo que creían que pues que más santos iban a ser haciendo esta clase de ritos. Y como lo decía el Señor Jesús una vez, le dijo, ustedes le imponen cargas a los demás que ni siquiera ustedes pueden llevar, porque es que mira, si nosotros nos damos cuenta, una persona que tú le dices, no, tú necesitas un año de preparación para bautizarte, y aparte de eso necesitas otra serie de cosas, no, y peor aún, meterte desnudo en una piscina, en una parte, imagínate, no, entonces la vestimenta, no, pero tiene que dar plata porque hay que comprarle la vestimenta que después usted va a necesitar, pero también necesitamos plata, acá no lo dice, pero sí he escuchado que tú tienes acá que pagar porque te van a llevar a una parte donde se van a hacer unos gastos y entonces tienes que tener ese dinero. Entonces, bueno, pienso que igual, que creo que ya es como más los pensamientos y las doctrinas de los hombres que están colocándole a lo que realmente, pues pienso yo, instituyó el Señor Jesús en el bautismo. Gracias, Pau. Erika, ya sabemos, gracias por avisarnos, Erika no puede participar, está haciendo tareas, pero sin ánimo de meditar los comentarios de Pris y de Pau, hay algo que yo creo que es muy importante detenernos un momento a pensar. No es lo mismo administrar el bautismo en una congregación que tiene 10 personas, 50 personas, a una que cuando van creciendo las iglesias. Yo pienso que necesariamente tiene que haber cambios en los elementos que antes eran para ellos normales. Adicionalmente, no creo que sea igual administrarle el bautismo o bautizar a una persona que de alguna manera, en nuestro caso, en el occidente del mundo, en el mundo occidental el cristianismo es conocido desde siempre, sea porque eres cristiano o porque eres adverso al cristianismo, pero conoces el cristianismo. Has oído hablar de la iglesia, bien o mal, pero has oído hablar de esto. Pero poniéndome en los zapatos de los obispos o de los primeros cristianos, que de repente llegaba el griego, que le gustaba a Jesús, le sonaba muy bien el evangelio, le parecía genial todo, pero a la vez estaba adorando a sus dioses griegos. ¿Cómo reseteas tú a esa persona? Yo no sé, yo creo que sí se necesitaba. Puedo estar siendo abogado del diablo aquí, pero estoy pensando en estas personas que de alguna manera están conociendo el nombre de Jesús, están conociendo el Evangelio y tienen sus propias creencias que terminan siendo casi que infranqueables en un momento para que realmente se entreguen a Jesús. Conozco casos de personas que, por ejemplo, vienen de religiones hinduistas, entonces tienen toda su filosofía hindú y piensan en reencarnación, piensan que reencarnación y resurrección es más o menos lo mismo, es más, o sea, sí, yo creo en Jesús y todo eso, el evangelio me encanta, pero a mí me suena más lógica la reencarnación que la resurrección. La gente necesita un tiempo para que la palabra lo limpie de todas sus, como dice el apóstol Pablo,
todas las fortalezas y todo, como dice la Testigos de Jehová, pensamientos atrincherados. Es complicado y yo sí creo que hay un tiempo, hay un proceso donde necesita la gente conocer bien la palabra. ¿Qué dice Pablo? O sea que estarías de acuerdo con que una persona no se quiera bautizar porque necesita un tiempo para conocer, porque conozco muchos que dicen, no, no, yo todavía no estoy preparada para bautizarme porque todavía necesito conocer más, yo creo que no, que aún no. Y a mí también me pasó eso. Me decían, no, yo creo que yo necesito como que un tiempo, y cuando mi hermana me dijo, ¿tú qué tiempo estás esperando? ¿Creo o no crees? Yo, pues sí, pero yo todavía no me siento preparada. Creo que tengo que dejar muchas cosas de hacer, tengo que perfeccionarme más y no sé qué, y una cantidad de cosas. Y todavía estoy me bauticé y sigo pues siendo perfeccionada. Entonces, Pero hay que, Pau, o sea, no entiendo la pregunta, porque si una persona no se quiere bautizar, no se quiere bautizar. Pero si una persona se quiere no, bautizar, la persona la persona no es que no se quiera bautizar. La persona lo que tiene temor a bautizarse es a que no cumple con una serie de requisitos para ser bautizada, ya porque aún siente que no sé qué, lleva no sé qué clase de vida o no sé qué. Ejemplo, por lo menos yo creo más en la reencarnación que en la resurrección, entonces yo creo que todavía no estoy apta para bautizarme. ¿Sí no sé si me doy a sí, entender. ya te entiendo que hay personas que sienten que todavía no son dignas de bautizarse y ahí sí creo que nosotros o sea, que la iglesia no puede imponer cargas que el Señor Jesús jamás impuso. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. O sea, nosotros no podemos decir, por eso me quedó haciendo tanto ruido esto de la medida de la fe, de cómo mides tú cuánta fe tiene una persona o qué tan perfecta es la fe de alguien. Eso sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo no tengo como iglesia por qué imponerle cargas a nadie. Pero si una persona, porque conozco casos, sí, yo me voy a bautizar, genial, sí, yo creo en Jesús, pero primero me voy a ir a alinear los chakras. Este fin de semana me alineo los chakras y el mes que viene me bautizo. O sea, ¿en serio tú estás creyendo? ¿De verdad? O sea, yo no le voy a decir a la persona no se bautice. Si quiere bautizarse, pues yo no soy quien para impedírselo. Pero sí me parece medio rara la cosa, porque entonces ¿en qué estás creyendo? Voy a ir al brujo para ver si me dice no sé, están abiertos los caminos para el bautismo. O sea, hay gente que tiene esa mezcla de creencias, unas cosas locas, y ahí es donde yo digo, ¿de verdad vale la pena bautizarse así? Pues no sé, yo no tengo las respuestas, pero sí creo, o sea, yo personalmente no estoy tan en contra de lo que hacía la iglesia primitiva, lo que nos está mostrando Justo González, de que había un periodo de preparación. Oiga, conozca la palabra, entienda lo que está haciendo, lo que está, vívalo antes de... Es como decir, oiga, yo me voy a casar, pero no conozco a mi esposo y no estoy muy segura. Pero eso es mi opinión personal, Pau. No, ni es lo que está diciendo la historia, ni es lo que dice la palabra, es la opinión de este burrito sabanero. ¿Qué dice Pris? Bueno, yo cuando contrasto lo que hacía la iglesia primitiva con lo que el mandato que le dio Jesús a la iglesia, o sea, a los 12 apóstoles, él les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces yo lo entiendo como una escala, como una escalera. Dice, id y haced discípulos. Y hacer un discípulo es un trabajo
O sea, no es como que yo te cuento, yo te predico, ay, mira, sí, Jesús vino, nos salvó, no sé qué, ay, sí, lo creo. Ser discípulo ya es, o sea, Jesús tuvo muchos seguidores, tuvo multitudes que lo siguieron y que por X o Y se quedaban sorprendidos de las señales que él hizo, de sus palabras que eran como con autoridad, de todo. Entonces, esa calificación de seguidores, bueno, muchos lo tuvieron, pero discípulos no es la concepción de seguidor, follower que tenemos hoy en día, como, ah, sí, me gusta tu contenido, ya, le doy like, pero también me gusta el contenido de tal otro profeta, de tal otro Dios, de tal otro, o sea, no. Ser un discípulo ya es una decisión de vida, de abandonar tus propias creencias, costumbres y tu manera de pensar y adoptar la de tu maestro, todo, hasta las últimas consecuencias. Entonces dice, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. ¿A quién vas a bautizar? A esos discípulos. Así como que, así lo entiendo yo. Entonces, claro, ese tiempo de preparación es un arma de doble filo, porque tú estás preparando y tú dices, bueno, ok, eres discípulo, listo, vamos a bautízate. ¿Crees en Jesús? ¿Crees que Él es el Hijo de Dios? ¿Crees que no sé qué? Y el bautismo implica que tú estás renunciando a tu vida, o sea, te estás convirtiendo en un discípulo y eso no es cualquier cosa, eso no son palabras ligeras. Entonces, dice además ese mandamiento, enseñándoles que guarden todas las cosas. En ese caminar estamos en un constante aprendizaje de guardar todas las cosas que ese maestro, que es Jesucristo, pues nos mandó. Y yo sí creo que si uno lo ve bajo esta lectura personal mía, ojo, sí es necesario un tiempo de dedicación a esa persona que quiere que su vida sea transformada, un proceso en el que se aclaran muchas cosas, muchas dudas, en el que empiezas a caminar como seguidor, como pupilo de Jesús, y que no es una decisión que se toma a la ligera, es la renuncia total. Pues hay gente que lo ha tomado a la ligera, dice, ah, sí, me voy a bautizar, ya listo. Lo que sí veo complicado es la responsabilidad de la iglesia de decir, bueno, ya, o sea, estás listo para bautizarse, porque uno que sabe cuándo estás listo. O sea, hay personas que llevan toda su vida caminando y finalmente no han podido ni siquiera tomar la decisión o no hemos podido tomar esa decisión a plenitud de renunciar a nuestro propio camino, nuestras creencias, y todavía le seguimos metiendo cosas de nuestra terquedad y de nuestro sistema de valores. Entonces no es nada fácil. Eso ahí es donde yo veo complicado. El que uno tenga la responsabilidad de decirle a la persona, ah, sí, estás listo. Ahí sí que no sé, como tú dices, Adri, cuál sería la medida. Creo que lo más fácil es que la persona, después de que entendió, vio, de que se le predicó el evangelio, que entiende cuáles son las bases de la fe, que entiende qué fue lo que finalmente hizo Jesús, tome la decisión y diga, mira, si yo voluntariamente decido realmente ser un discípulo de Jesús, me dice, bueno, es tu decisión. De acuerdo. Y en este punto creo que sería chévere que miráramos, bueno, Justo González nos sigue diciendo, el bautismo era por inmersión, desnudos, hombres separados de mujeres. Yo no sé hasta qué punto la desnudez en este tiempo, me imagino la diferencia que puede haber en el pensamiento de un hebreo, de un israelita y de un romano. O sea, me imagino la doña judía de la sinagoga que deciden ya se va a bautizar y la prostituta romana o la prostituta griega, así que gusta, o sea, tiene que haber sido un nivel de comprensión de la igualdad, de que ya yo no estoy viendo, ya yo no soy la señora, la ama de casa perfecta, y esta es la prostituta, sino que a mí no me importa, yo me meto en la misma agua que el resto de mis hermanos. O sea, llegar a ese nivel me parece nivel.
porque, o sea, no es, a mí eso de meterme en la misma agua del otro, uy, no, qué asco. Pero aquí no había asco, aquí todo el mundo en la misma agua, hombres separados de mujeres, y creo que este tema de la vestidura blanca, de los aceites, con tanto tiempo que tenían de preparación, pues eso me parece hasta bonito, ¿no? Muy simbólico, como decía Pris, pero me parece que sería chévere, ya que Justo González está citando Colosenses capítulo 3, el 9 al 12, y Apocalipsis 3, 4. ¿Qué le parece si los leemos? Clarita, ¿quieres leer Colosenses? Pau, ¿quieres leer, porfa, Apocalipsis? Yo tengo Colosenses aquí ya. Bueno, lea usted Colosenses y Clarita Apocalipsis. Bueno, dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, no sé, Pau, si tienes algún comentario en relación a lo que está diciendo Justo y lo que dijo Pablo. ¿Qué te parece? ¿Todo bien? O sea, pensaría que él está comparando todos estos mitos no, perdón, toda esta simbología que ellos están haciendo con lo que nos está diciendo Pablo acá del significado del bautismo. Entonces, como que si tú en tu ser interior vas a cambiar, vas a ser una nueva persona, entonces nosotros estamos tomando como todo esto y las vestiduras nuevas, las vestiduras blancas, la inmersión. Es como que yo tomo la palabra y entonces, si tú no lo entiendes de esa forma, pues entonces yo te coloco acá como una simbología para que tú puedas entender lo que significa el bautismo. Creería yo que es lo que Justo está tratando de decir de lo que ellos, o sea, si era cierto que realmente ellos estaban haciendo todo esto, porque aquí nosotros lo que vemos es el relato de Justo, de lo que pasó en la historia, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, como que si ellos estaban haciendo esto, era basado en lo que les había dicho Pablo. Ustedes van a ser una nueva persona, vístanse de la nueva persona, por eso las vestiduras blancas. ¿Qué más dice? Los vestidos nuevos. Bueno, hasta ahí llego. Gracias, Pau. ¿Alguien quiere comentar algo más en este punto? La relación entre Colosenses y lo que está diciendo Justo González. Doris. Hola, mi Adri. Hola, chiquis. Pues más que lo que dice el libro de Justo González, yo quiero expresar algo que está pasando con los abuelitos, que de hace rato les he hablado del bautismo. Doris, Pues, te voy a pedir un favor, qué pena interrumpirte. Yo sé que es súper interesante lo que tú tienes para contar, mi niña, pero este espacio es para hablar del libro de Justo González. ok. Yo te propongo que nos tomemos un tinto, nos comamos una torta de chocolate No, pero y hablemos de las abuelitas. tiene relación con lo que dice el libro. Bueno, Ok, si discúlpame. tiene relación con lo que dice el libro, Espérate. listo. No, lo hablamos luego, entonces otro día. Bueno, Con tinto y torta de chocolate. Si no, a mí ni se le ocurre invitar. bueno, Conversación sin tinto no aguanta, así que... bueno. Entonces, ¿alguien quiere decir algo de la relación entre lo que leyó Paola de Colosenses y lo que está contando Justo González del bautismo? ¿Sí o no? ¿Qué dice Pris?
Pues yo veo que justo lo que está queriendo decir es como que la iglesia primitiva tampoco es que estaba haciendo las cosas como sin ningún fundamento de tomar un proceso de verificar que la gente sí realmente mostrara como ese cambio, esa renovación, sino que él está sacando aquí como una cita, una fuente bíblica de dónde viene todo esto. O sea, le está diciendo que primero, pues, que ese despojarse del viejo hombre, pues es con hechos, no es solamente, ah, sí, venga, yo creo, me bautizo y listo, ya, sino que tiene que ser con hechos. eh, y después, y cuando dice en el versículo 12 que pues que nos tenemos que vestir como escogidos de Dios, santos, amados, entrañable misericordia, soportándonos a uno a otros, eso no es una cosa que se da de la noche a la mañana. O sea, yo no empiezo a amar a mi enemigo, yo no empiezo si yo soy judía, por ejemplo, yo compartir la vida de fe, llamarle a un hermano, a un gentil hermano, eso no es un proceso de la noche a la mañana. Yo entender que a mí el Señor me ama, esté circuncidada o no esté circuncidada, y ama al otro también igual que a mí, así yo cumpla toda la ley y el otro es un gentil que no venía de cumplir toda esa ley, eso no es un proceso de la noche a la mañana. Entonces yo veo como que justo lo que está queriendo decir es que la iglesia empezó de esa manera porque este cambio, esta nueva vestidura implica una renuncia, como ya lo estamos diciendo, a todo nuestro sistema de creencias y valores, y eso no es un tema como que instantáneo. Gracias, Pris. A mí me parece hermosa la simbología de la vestidura blanca y creo que además es un recordatorio. Oiga, usted se está bautizando, pero al bautizarse, ponerse, o sea, me imagino ese bautismo, entrar desnudo con lo que significa la desnudez en la Biblia, la exposición, la vergüenza, y salir renovados y ponerte la vestidura blanca sintiendo, pues ahora es como un compromiso. Es un compromiso muy lindo, es un compromiso de verdad a ser transformado y a permitir esa transformación en uno mismo. Como dice Priscila, por favor, o sea, de verdad, nosotros que nos creemos mejores que el otro, uno llegar y bautizarse y entrar a esa agua desnuda, igual que la que está al lado, que yo pienso que es menos que yo, y salir ambas, meternos ambas desnudas en la misma agua y salir ambas y ponernos esa vestidura blanca, simbolizando que somos nuevas criaturas. A mí me parece eso, nivel. Clarita, ¿qué dice Apocalipsis 3:4? Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Y cómo lo relacionas tú con el tema del bautismo en la iglesia primitiva? Bueno, pues justo nos está diciendo todos estos liturgia que tenían para realizar este sacramento y nos habla de las vestiduras blancas y pues aquí a Juan se le está revelando en las cartas a las iglesias donde Jesús le habla de Sardis, que tiene nombre de viva, pero está muerta y bla, bla, bla. Y entonces les dice que dentro de todo lo malo hay unas personas que aún conservan esa pureza, que no han manchado sus vestiduras. Y dice, andarán conmigo con sus vestiduras blancas porque son dignos. Entonces nos habla de ese merecimiento, de esa honra de tener esas vestiduras blancas. No tengo problema con todo lo que justo nos está contando, porque siento que no es relevante en sí mismo. Siento que no pasa nada si nos tomamos el vasito de agua después, pero no pasa nada tampoco si no lo tomamos. Entonces, si ellos son felices tomando miel y leche después del bautismo, pues qué bueno, o sea, no tengo problema con eso. Con lo de desnudas, pues gracias a Dios me bauticé a los 15 años, encantada de la vida hubiera podido, pero ahorita no creo.
no creo que hubiera, no creo que hubiera sido digna de bañarme desnudo con nadie, pero, pero siento que lo que me gustó cuando leí todo, dije, ay, ¿para qué hacen tanto? Pero después reflexioné y digo, bueno, no tiene nada de malo. Pero lo que sí me gustó es lo último, como todos al final se van todos juntos a la iglesia y por primera vez, me imagino que después de haberlo esperado por mucho tiempo, pueden compartir plenamente de todo el culto, pueden participar de la comunión, porque pues siento que la comunión, como su palabra, la misma palabra lo dice, es algo que deberían de tener todos y yo sentía feo que ellos fueran excluidos. Entonces yo creo que lo más bonito de todo eso es que por fin ellos pueden ser parte, pueden sentarse a la mesa, pueden ser dignos, como dice Apocalipsis, con sus vestiduras blancas, porque son dignos. No sé si sean dignos o no. En pasadas lecturas leíamos unos que compraban un oficio para hacerse acreedores de esa santidad. No, lo único que me sigue choqueando es que sea un hombre el que tenga que decir quién sí y quién no, porque siento que dependería mucho de su objetividad. Pero fuera de ahí, todo este ritual no me molesta, no me incomoda, siento que está de más, pero no afecta al hecho de que son bautizados. Creo que eso no afecta. Así es que pues si ellos lo celebran así, pues qué padre, qué bonito, a donde fueres, haz lo que vieres. Ok, gracias Clarita. No sé si alguien quiere comentar algo más en este punto. No, Pis. Entonces seguimos. Pau, porfa, puedes leer el último párrafo del 54 y el primero del 55. Sí. ¿Yo? Sí, Pi. Bueno, dicen, otra característica. No. Dice, aunque por lo general el bautismo era por inmersión. Ay, no, espérense que me perdí. Estamos arribita de la parte donde dice la organización de la iglesia. No, Los que lea párrafos sí. cortitos que están arriba. Ya. Aunque por lo general el bautismo era por inmersión, en los lugares en que escaseaba el agua, se permitía practicarlo vertiendo agua sobre la cabeza 3 veces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto a si la iglesia primitiva bautizaba niños o no, los eruditos no han logrado ponerse de acuerdo. En el siglo III hay indicios claros de que los hijos de padres cristianos eran bautizados de niños, pero todos los documentos anteriores nos dejan en duda acerca de esta cuestión tan debatida en siglos posteriores. Ok. Comentarios en este punto. En esto que acaba de leer Pablo. Bueno, me recuerda, o sea, me confronta porque siempre hemos hablado que la persona para bautizarse, pues ya tiene que tener como un pensamiento o tiene que tener ya como esa capacidad de lo que estás creyendo o que estás creyendo realmente en Jesús. Y pues siempre hemos hablado que porque la Iglesia Católica bautiza a niños tan pequeñitos, que de dónde viene eso. Y bueno, si ellos no tienen conocimiento, no tienen el entendimiento, ¿cuál es la razón de hacer ese tipo de bautizo? Entonces, ahorita cuando veo acá que posiblemente pues no está comprobado, porque aquí justo González lo dice, que los eruditos no se han puesto de acuerdo. ¿Por qué lo hacían? Vemos que los papás cristianos pues nacían sus niños y pues también lo hacían no como inmersión, sino echándole el agua en la cabeza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo están haciendo ahora mismo. ¿Cuál era la razón o el motivo? O sea, la fe que ellos tenían y que querían que sus hijos también tuvieran. Y bueno,
también podemos mirar que no todos eran inmersión, sino que también eran por la escasez del agua que se presentaba en esa época, entonces también pues se hacía solamente el agua en la cabeza. Gracias, Pau. Doris, Priscila, Clarita, ¿quieren comentar algo aquí? ¿En este punto? Dale, Clarita. Pues lo de los niños, lo de los niños, que si se bautizaban o no, porque pues ni siquiera los eruditos todavía se ponen de acuerdo de si sí o si no, pero pues hoy en la actualidad todos estamos de acuerdo en que sí se practica el bautismo para los niños. No quiero decir si es correcto o no, solamente quiero decir que según mi opinión y mi perspectiva y lo que alcanzo a comprender acerca del bautismo, para que una persona pueda bautizarse, tiene por lo menos que tener 3 cosas. Y una es voluntad, es decir, una decisión propia de yo me quiero bautizar. Ahorita decía Emma Paula, y es que si no se quieren bautizar porque si sienten que es muy pronto o cualquier situación. Creo que nadie debería ser presionado para bautizarse ni para no bautizarse. Tendría que ser una decisión de cada persona, o sea, tiene que tener voluntad, tiene que creer en Jesús y por qué se está bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, por qué se está bautizando en ese nombre, tiene que creer primeramente en ese nombre, tiene que estar seguro de su credo, de sus convicciones, y tiene que haber arrepentimiento, porque se bautizaban para perdón de pecados, tiene que ser un pecador arrepentido, por lo menos a usted. Supongo que habrá muchas más personas que me vienen a la mente. Entonces, un niño no creo ni que tenga la voluntad para bautizarse. Aquí lo dicen que son los padres, como los padres son creyentes, como los padres están bautizados, quieren que sus hijos también lo estén. No creo que tenga la edad para creer, para tener una convicción de si creo en esto o no, creo en todo lo contrario, soy ateo. ¿Y de qué se tiene que arrepentir un niño? Si acaso de acabarse los pañales antes de tiempo, de tomarse toda la fórmula antes de que llegara la quincena, o sea, pero de qué pudiera arrepentirse un niño. Entonces creo que en esa parte sí me choquea, o sea, sí me brinca, me hace ruido, pero pues esa es mi opinión, porque al principio no se bautizaba cualquiera, se pasaban 3 años para bautizar a alguien, ahora se está bautizando hasta niños. Creo que los extremos son los que hacen daño. Yo no tampoco diría de que, ay, sí, hay que bautizarlos a todos luego, o no, hay que tardar mucho tiempo. Siento que son los extremos, porque hay personas que no bautizan tan pronto porque no has dado frutos de arrepentimiento, pero también hay otras iglesias que están bautizando a cualquier hijita de vecina, nada más porque dijo, yo me quiero bautizar, sin que haya dado frutos dignos de arrepentimiento. Pero eso es lo que pienso en cuanto al bautismo de los niños. Ok, gracias, Clarita. Antes de darle la palabra a Priscila, yo quiero marcar un punto porque nos queda poquito tiempo, pero dice en cuanto al bautismo de los niños, está hablando del siglo III y dice los hijos de padres cristianos serán bautizados de niños, no dice de bebés, no dice la edad de los niños. Puede ser un niño de 1 año, puede ser un niño de 6 meses, podría ser un niño de 10 años, de 7. ¿Tiene conciencia, tiene voluntad, sabe que es pecador? ¿Qué dice Priscila? Y luego Doris. Sí, mi aporte es como más hacia lo que yo recuerdo que era considerado un niño en el siglo I, segundo y tercero. Pues niño era todo aquel que no había alcanzado la primera menstruación en el caso de las niñas y los niños también el desarrollo, ¿no? Entonces, un adulto ya era a los 9 años, ya te desarrollaste, listo, ya usted está lista para casarse, para procrear, y la mentalidad también era muy distinta. Entonces, si uno trata como de encajar el concepto que hoy tenemos de niños y cómo son y las decisiones que toma y cómo piensa y etcétera,
de como que tratar de llevar esa figura, ese concepto a lo que estamos leyendo, pues uno va a decir, o sea, ahí van a salir varios debates. Entonces creo que también es útil entender pues cuáles eran las capacidades de un niño en esa época, que eran muy distintas a las de hoy en día, las decisiones que tenían que dar y el desarrollo de su vida en esa época a la de hoy en día. Creo que es útil para el criterio personal de cada uno si se debía o no se debía bautizar. Ok, gracias por ese comentario, Priscila. ¿Qué dice Dorijolena? No, igual lo que acaba de decir Priscila, porque pues yo no leí todo lo del siglo III, pero eso es muy importante saber de qué edad a qué edad se considera la niñez. Y luego pues viene la adolescencia y luego viene la juventud. Entonces, pero Pris ya lo acabo de decir. Vale, Doris, gracias por el comentario. Y antes de terminar, yo quiero hacer un comentario sobre el punto anterior que nadie tocó, lo de el bautismo por la chorreadita de agua, vertiendo agua sobre la cabeza. Hay algo que a mí me gusta mucho de este punto y es la capacidad de la iglesia de adaptarse a las necesidades del ambiente. Si no tengo dónde sumergirlos, pues le chorreo agua en la cabeza y ya está. Pero lo importante es bautizarlo. Si es nada más vertiendo 3 veces agua, que eso sea el bautismo, pero que la persona pueda ser bautizada y que no tengamos que inventarnos un viaje o una peregrinación a un lugar donde haya agua y pueda ser bautizado, sino la capacidad de la iglesia de adaptarse al lugar y a las necesidades del lugar donde está. Porque si no se puede, pues no se pudo hacer como se hacía antes o como le están haciendo en todas partes, pero lo hacemos. De que nos bautizamos, nos bautizamos. Y me encanta que la iglesia no se detiene por las condiciones adversas y cumplen el mandamiento, haya o no haya agua. No sé si alguien quiere comentar algo en este punto. Pris, Pau. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Bueno, entonces, como se nos acabó esta parte y empezamos con un nuevo aparte del libro, que es la organización de la iglesia, pues vamos a parar aquí.